Tres personas, no, dos. Hola, buenas tardes, Gabriel. Buenas Hola, tardes, buenas. Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Un gusto, bienvenidos y bienvenidos. Gracias. Disculpen que el otro día me equivoqué de día. Estaba pautada la reunión y yo me confundí de día. No, no pasa nada. Está bien, bueno que estás aquí. Bueno, en realidad vamos a ver que hay otras personas que deben estar por llegar. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Todo bien, Estoy bienvenido. saliendo con el celular y la computadora, porque no me anda la cámara de la computadora, entonces. Y con Sí, el ahí tenemos. celular veo todo chiquitito, ¿viste? Entonces, Está bien. Está Toda bien. la virtualidad. sí, se me rompió la cámara y tengo que llevar la computadora. Lo que pasa que la uso todos los días y bueno, no se puede. No, no se puede, esos lujos no se los puede dar, porque mandar a arreglar la computadora es como quedarse casi que desnudo. Todo el día, sin nada. Casi como dejar de vivir sería. Más o Sí, menos, literal. Literal. Dios. Bueno, aquí se está uniendo otra compañera. Yo diría dar un margen de cuánto, Mónica, 5 minutos, algo así como Sí, para. yo creo que sí, por las dudas, porque seguramente están llegando y Exacto, conectándose. sí. Así es. Hola, Carolina. Hola, ¿cómo están? Muy Hola, bien, buenas tardes. ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Voy a ver si voy a hacer un ejercicio de memoria, a ver si lo recuerdo. Carolina creo que es de Cava, ¿cierto? Exacto. Y Gabriel, Yo soy ya te digo, de La Matanza, de La provincia de Buenos Aires. Matanza, sabía. Y Fénix no sé porque no te vi en la reunión pasada, por lo que ya Yo soy, acá me figura mi apellido, pero no figura mi nombre, lo voy a cambiar. Bien. Mi nombre es Ingrid, yo soy Ingrid Fenster. Ah, bien, Ingrid. Ok, Ingrid. Que les cuento, ya que tenemos 5 minutitos, si les puedo contar una cosita. En realidad yo ya envié la propuesta porque la fecha era hasta el 22, entonces yo entendí que el 22 cerraba. Esto es correcto, cerraba el 22. Cerraba. Bueno, Cerra. Pasado, dimos prórroga. no lo vi a lo de la prórroga. ¿Dónde estaba la prórroga? ¿Hasta cuándo era? Lo publicamos por Instagram, por las redes de Soyjar, y la prórroga es hasta el 4 de marzo. Bueno, entonces tampoco sé si tiene mucho sentido que esté acá porque yo ya lo presenté. Igual por ahí te sirve, Ingrid, Bien. para ajustar Bueno, algunos aspectos, viste que a lo perfecto. mejor nosotros tuvimos acceso ya a la lectura de los proyectos, entonces tal vez podamos orientarlos Perfecto. en algunos pequeños ajustes, viste, Sí, siempre si es me que sirve. quieren, Sí, obviamente, perfecto. pero bueno, por ahí sirve. Buenísimo. Exacto, sí. Ha Está sido bien. interesante que los hayan mandado o si mandaron alguna consulta previa, porque bueno, mejor para entre todos ir evacuando dudas, ajustando conceptos y demás. Tal cual. Bueno, nos quedaría en todo caso un minutito más Sí, y ya si querés. y ya largamos. Y bueno, Sí. que vaya sumándose, bienvenido. Aquí, dudas. Bueno, vamos, aquí está otro chico más, Celeste. Hola Celeste, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola Bien. Celeste.
Hola. Hola a todos. Bueno chicos, bienvenidos. Vamos a comenzar entonces con esta tutoría. Nos presentamos nuevamente. Soy Janet Cabrera, soy la coordinadora de desarrollo institucional del sistema de orquestas de SOIJAR. Me acompaña la excelentísima Mónica Lescano. Preséntate, Mónica. Bueno, sí, mi nombre es Mónica y bueno, y estoy a cargo de la coordinación del concurso, así que la idea es tratar de acompañarlos y alentarlos para que sus proyectos, más allá de que se presenten y los resultados, los puedan implementar en sus territorios, que eso es lo que más importa. Así es. Bueno, tenemos estipulado una hora, que se puede extender un poquito más si hay preguntas o dudas, pero tratar de que sea fluido, de que se sientan ustedes en la libertad de hacer consultas. Y trajimos para ustedes una presentación que pensamos que va a ser de mucha utilidad. ¿Okay? De manera que podamos acompañarlos con esas dudas respecto a la creación de un proyecto social, ¿sí? Entonces, bueno, comenzamos un poco con lo que es el objetivo de esta convocatoria. Como ustedes han podido leer en la página de SOIJAR, las bases y condiciones, básicamente este primer concurso argentino, que se llama Orquestando Ciudadanía, nuestro objetivo principal es poner en valor esa capacidad y esa mirada integral que tienen ustedes como referentes de la realidad de su territorio a través de las experiencias sociocomunitarias con la música, por supuesto como un instrumento, digamos, de vinculación, no solamente a nivel académico, musical, sino también como un instrumento de vinculación con otros componentes de la comunidad, llámese familia, OSC, gobiernos, qué sé yo. Ah, perdón, pero yo creo, ya va, que si yo comparto pantalla, me parece que no puedo admitir. Permítanme un momentito. Estamos en vivo. No. Perdón, tengo que dejar de compartir para admitir. Esto es un detallazo. ¿Te puedo ayudar con algo? Yo voy a ver si te puedo poner como vamos a ver aquí. A ver, Mónica, creo que aquí. Te voy a hacer de hospedador. Dale. ¿Sí? Entonces, cuando tú veas que hay personas que quieran entrar, solo admites, y así yo creo que no interrumpo digamos, la presentación de ambas. ¿Okay? Correcto. Sí, sí. Bien, bárbaro. Entonces volvemos, voy a cerrar, me voy a permitir. Ok, ¿me puedes, por favor, ahora me tienes que dar permiso para compartir pantalla? A ver, ¿dónde estamos? Acá. Bajas en la flechita compartir pantalla, me Sí. habilitas. Ahí estás. A ver. Tú estás compartiendo pantalla ahora. No, espérate. Salte, deja de compartir. Chicos, perdonen esto. Deja de compartir. Sí. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, igual me parece como que no me habilitas. Pero a ver, vamos a ver, hacer una cosa. Ya va. Vamos a resolver esto rapidito. Si no te comparto la presentación. Bueno, me va a pasar lo mismo que no voy a poder admitir yo ahora. Estás muteada. Ya, comparto yo, no pasa nada. Perfecto. Listo. Ahora sí. Bien. Entonces, vamos a buscar la presentación.
Sí. Bueno, les pido mil disculpas, ¿sí? Ahí está. Bueno, entonces, teniendo claro cuál es el objetivo de este concurso, como les decía, entonces es valorar ese trabajo que ustedes hacen en territorio como referentes de sus respectivos núcleos o movimientos musicales, pero también darles la oportunidad de que ustedes puedan presentar esas buenas prácticas que durante lo largo de este tiempo hayan podido, digamos, sembrar y ejecutar o piensan ejecutar en sus núcleos. Se valora muchísimo el hecho de esas alianzas y con cuáles instituciones o organizaciones ustedes generarían o han generado estas alianzas y qué valor aporta a esa realidad que tienen ustedes. Entonces, vamos a ver, lo primero que se nos ocurre a nosotros es ver qué es un proyecto social. Entonces, obviamente un proyecto nace de una situación o problema, o realidad que tenemos. ¿Cuál es la ideación o la creación de algo que mejore esta situación y que sea una solución? ¿Sí? Entonces, en principio, lo ideal es que un proyecto lo vamos a pensar como una construcción de futuro. Vamos a cambiar una realidad que por supuesto vamos a mejorar y que nuestro llamado es contar con recursos, pero sobre todo con creatividad para poder entonces hacer de esto que para nosotros en principio es un problema o una situación no deseada, que sea una situación que mejore las condiciones de vida, de enseñanza de nuestro núcleo, pero también de la comunidad alrededor. Entonces, un proyecto es un instrumento de cambio, es un proceso que invita al análisis de una situación y un escenario de interacción de actores con diversos intereses. ¿Qué implica esto todo que estamos hablando? Implica conocer la realidad social que nos rodea, ¿sí? Que es además compleja y que por supuesto no podemos abordarlo todo. Eso es importante, tenemos que ser selectivos y reflexionar cuál de todos los inconvenientes que tenemos, cuál de todos ellos queremos centrarnos y vamos a focalizar. ¿Para qué? Para elaborar un diseño completo y ponerlo en práctica para mejorar esa realidad a partir de una óptica de el que vive en esa situación y por supuesto en las bases del concurso, que es la alianza con otra organización y pensando siempre en las 5 pilares fundacionales que dicen la base de condiciones que maneja Soihar. ¿Alguna duda hasta aquí? Acá es importante que identifiquen muy bien la necesidad y prioricen. Como dice Janet, pueden haber muchas necesidades, pero prioricen aquella que sea, digamos, la más necesaria de resolver, y a partir de ahí utilicen o consideren que el proyecto es como una especie de hoja de ruta que les va a permitir ir acompañando todo el proceso para que esa necesidad la puedan satisfacer. Perfecto. Entonces, ¿qué es un proyecto social? Quedamos que un proyecto puede ser un instrumento o una estrategia de cambio para modificar, transformar y mejorar una realidad. Entonces, ¿por dónde empezamos a hacer esto? Lo primero es conocer cuál es la situación inicial que ustedes viven día a día, o sea, lo que llamamos un diagnóstico. Luego, visualizar cuál es esa situación futura de cómo es o cómo queremos transformar esta situación inicial y cómo se vería a futuro, o sea, un pronóstico de lo que, cómo la queremos cambiar. Eso nos conlleva a pensar en una situación deseada. ¿Cuál es la forma cuál es mi deseo de que esta situación inicial, cómo la quiero convertir? Ahora, entre la situación futura, cómo lo veo, y la situación deseada, existe una brecha que va a ser literalmente proporcional, ya lo vamos a ver, a la estrategia que utilicemos para achicarla. Entonces, el tamaño de la brecha es el resultado entre lo deseable y lo posible. Y eso es bien importante. Usualmente cuando estamos participando en convocatorias de este tipo, los problemas abundan. Entonces, seamos selectivos en escoger cuál situación inicial se adapta o va directamente relacionada al corazón de la convocatoria. Recuerden que no tenemos que resolver todos los problemas. Seamos selectivos.
Pensemos entonces en cómo sería mi situación deseada, ¿sí? Y cuál va a ser esa estrategia que voy a utilizar para que lo que yo pienso y voy a crear sea cada vez más cercano a esa situación futura. Entonces, los componentes de un proyecto social, esto es bastante teórico, serían el porqué del proyecto, que es definir cuál es ese problema, ¿sí?, que vamos a abordar, el para qué, que implica definir objetivos generales o específicos, el dónde y para quién. Bueno, dónde en una determinada locación, sean precisos. No todo para la provincia de, no, la provincia entera quizás no la podemos abarcar con un mismo problema, ¿no? Los problemas no son iguales en todos lados, o se abordan de distintas maneras. Entonces sean concretos en la localización del proyecto y sobre todo el para quién. Centren bien, escojan bien lo que se llama el DOT, que es el nicho, tu población específica, en edad, en localización, etc. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles serían esas estrategias que voy a desarrollar, o soluciones, o acciones para abordarlo? Piensa en distintos caminos, sobre todo eso que hablábamos cuando hablamos de innovación, que no necesariamente es inventar una cosa, así que una fórmula química, no. Pensemos cuáles son los recursos que tenemos, y me refiero a recursos, si pueden ser tecnológicos, de conocimiento, económicos, de alianzas, que con un poquito de creatividad nos ayude a mejorar esta situación. A veces la sistematización de algunas cosas es un proyecto de innovación y que mejora realidad. Luego seguiría el qué y el cómo, que es ese definir esa idea concreta que quiero llevar adelante. El cómo implica delinear cada una de esas acciones o actividades de cómo voy a concretar esa idea, cómo lo voy a hacer realidad. Pero tiene que ser esas acciones que acompañen a ese objetivo que definí como mi meta. Por otro lado, es importante establecer un periodo de tiempo. ¿Cuándo voy a realizar esas acciones? El tiempo es acotado. Comenzaríamos en tal fecha y se proyecta a tantos meses. 6 meses, 3 meses, 8 meses, no lo sé. ¿Ok? Definir siempre la duración de un proyecto. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes me voy a aliar? ¿Con quiénes voy a trabajar? Tanto internamente en mi organización como con esas organizaciones o entes con los cuales voy a establecer alguna alianza. Por otro lado, ¿con qué? ¿Con cuáles recursos cuento para realizar esas acciones que definí? Recuerden que recursos son recursos económicos, recursos humanos, recursos físicos, etc. Y por último, la evaluación. Es importante generar esos indicadores que nos van a permitir a nosotros saber si el proyecto va avanzando en ejecución y si efectivamente voy a ir tomando datos para poder medir el impacto que mi proyecto generó en esta situación inicial, que es donde tengo el problema. ¿Alguna duda hasta aquí? Mónica, ¿quieres aportar más? Sí, algunos aspectos para que los vayan teniendo en cuenta, porque muchos de los proyectos de ustedes los hemos visto ya, y a lo mejor les va a servir para hacer algunos ajustes, si es que lo desean, pero como en función de las rúbricas de evaluación y después en las cosas que se van a tener en cuenta al momento de valorar los proyectos de cada uno de ustedes, hay algunos aspectos que nos parecen importantes destacar. Primero, recuerden que, como decía Janet, el problema o la necesidad tiene que ser algo sencillo, concreto, que sea cercano, un problema cercano, de tal forma que ustedes, conociendo ustedes han hecho un diagnóstico, identifican el problema o la necesidad. Y entonces, como han hecho un buen diagnóstico y ustedes conocen a sus núcleos y a los entornos de sus núcleos, van a saber cómo poder resolver ese problema o esa necesidad entre todos. Entonces, eso es importante que lo identifiquen y que, insisto, que sea sencillo. Luego, los objetivos que ustedes arman o diseñan para el proyecto, tanto los objetivos generales como los específicos,
tienen que tener en cuenta que al momento de resolver el problema, se estén cumpliendo con esos objetivos que ustedes se propusieron. Por eso cuando revisen el proyecto, fíjense si la aspiración de ustedes de resolver esa necesidad o ese problema responde a ese objetivo general y esos objetivos específicos. Eso les puede dar una buena ayuda, porque es lo que determina que el proyecto realmente es viable o que por lo menos tiende a mejorar o transformar esa realidad que ustedes proponen alcanzar. ¿Hasta acá está claro? Bien. Bien. Diga. Bien. ¿No quieres seguir, Mónica? O sea, Sí, por ahí, si volvieras a la filmina anterior, ahí está. Es importante también que recuerden esto que decían, ¿no? La localización, que esté dentro del entorno del núcleo que ustedes están todo el tiempo gestionando y representando. En cuanto a las estrategias, tienen que hacer acciones muy concretas que les permita ir haciendo todo el camino para poder lograr resolver ese problema o esa necesidad que ustedes pretenden resolver precisamente. Luego, ¿cómo? Es una vez que tienen en claro esas acciones, también de manera sencilla, todo siempre que sea sencillo, que ustedes lo entiendan, que lo entiendan también la comunidad que ustedes están representando, porque eso va a servir. Luego, como bien decía Janet, la duración del proyecto, eso es importante. A cada actividad siempre pónganle un plazo. Si después la tienen que ajustar porque por algún inconveniente esa actividad no pudo llevarse a cabo en el tiempo que ustedes lo determinaron, lo pueden modificar. Pero siempre pequeña cualquiera o pequeña que sea la actividad, pónganle un plazo. Eso también va a servir. Luego, ¿con quiénes? Esto de identificar muy bien con quiénes voy a poder resolver esa necesidad. Seguramente van a poder identificar personas o asociaciones que trabajan con ustedes de manera directa, inmediata, y también pueden pensar que pueden haber otras organizaciones que en algún momento pueden llegar también a ayudarlos a resolver ese problema. Por eso, identifiquen también y prioricen con qué personas pueden ir acompañando o compartiendo el proyecto. Seguramente de lo más cercano a digamos, a aquellas organizaciones que a lo mejor les va a llevar un poco más de tiempo llegar a sumar. Esto es muy importante para Soijat, que ustedes vayan sumando de a poquito mayores alianzas, mayores aliados en sus proyectos, porque eso realmente también da muy buen resultado. Como muy bien dijo Janet, los recursos, ténganlo muy en cuenta, todo aquello que vayan, hasta los mínimos detalles, ténganlo en cuenta, porque es muy importante que ustedes tengan muy bien identificados todos aquellos recursos materiales, humanos, que van a estar necesitando. Y finalmente la evaluación, en un ratito les vamos a ampliar algunos aspectos que nos parecen importantes que los tengan en cuenta. Exacto. Bien, entonces una guía un poco de cómo seleccionar mi problema. Obviamente hay muchas formas de ver los problemas, pero acudamos entonces digamos, a lo básico. A partir de la trayectoria y la experiencia de cada uno de ustedes en sus realidades. ¿Quién mejor que ustedes conocen la realidad donde están trabajando y cuáles son las carencias o las situaciones que ustedes deberían mejorar? Entonces, es en base a lo que hacen y cómo conocen su comunidad, incluso su organización. Otro aspecto importante es en base a alguna realidad que conforma su cotidianidad y que no está satisfecha, que ustedes ven que esa situación se puede mejorar. A veces los problemas están allí latentes y a veces no los vemos o no vemos tan fácilmente la solución, o la solución que planteemos
puede generar incluso hasta un conflicto. Entonces, veamos cuál es esa realidad y que no está bien atendida y cuál puede ser nuestro aporte. Y por último, con innovación, porque como les decía al inicio, la mayoría de las cosas están mapeadas. Lo que tenemos es que cambiar la forma en la que la hacemos y buscar ayuda en otros que puedan aportar ideas frescas, ideas nuevas. Sistematizar cosas también es una buena opción de innovación. Hay un montón ahorita de ayuda a nivel de tecnología que nos puede beneficiar y que tiene un costo bastante accesible o bajo. Entonces, aquí empieza como todo lo que significa la elaboración de un proyecto. Empezar por definir cuál es el problema. ¿Y a qué llamamos problema? Usualmente la palabra problema tiene una connotación muy negativa y muy pesada, pero el problema es una necesidad puntual que nosotros queremos modificar. No tiene necesariamente que ser algo que nos lleve la vida amarga, que nos quite el sueño, que nos maltrate. Es simplemente ver cómo en la cotidianidad hay algo que no está funcionando bien. Puede ser que tenga carencia de chicos, porque con el tema de la pandemia muchos se desligaron del núcleo, o puede ser que con el tema de la virtualidad el núcleo tuvo que bien cerrar y ahora en la convocatoria los chicos no están viniendo, o que los chicos que ustedes tenían del comedor ya no vienen porque se mudaron, no lo sé, ¿ok? Son cosas que ustedes tienen que conocer su realidad, pero lo importante es que los invitamos a que ustedes observen y desde ese conocimiento que tienen de su contexto puedan definir en base a la convocatoria cuál de esas situaciones quieren definirlo como un problema para ejecutar acciones que lo puedan ayudar a mejorar. Por ejemplo, el problema es esto que les acabo de decir, como por ejemplo definirlo, el incremento de jóvenes en edad escolar con exceso de tiempo de ocio como principal exponente de violencia a la comunidad. Los muchachos se están dando cuenta que hay mucha violencia en la comunidad, o muchos chicos en la calle sin hacer mayor cosa, y que eso puede generar delincuencia, drogadicción y demás cosas. Entonces, eso para ustedes puede ser un problema porque obviamente impacta directamente a la paz y la tranquilidad de la comunidad. Entonces, hay una serie de guías, de preguntas orientadoras como para que ustedes puedan definir e identificar esa situación que la vamos a denominar problema. ¿Cómo es la realidad con la cual ustedes trabajan cotidianamente? ¿Qué problemas están vinculados, digamos, a la cultura, o a la música, a la comunidad, al entorno? ¿Qué tipo de situación ustedes ven en ese ecosistema? ¿Dónde está ubicado esa situación? ¿Cuáles consideran ustedes que son esas principales causas? ¿Cuáles serían esas principales consecuencias? Y allí es donde ocurre la magia de decir, esto es un problema. ¿A quiénes afecta? ¿En qué nos afecta? ¿Realmente soy yo parte del problema o puedo ser parte de la solución? Entonces, a partir de esas preguntas, ustedes van a pensar automáticamente en cuál es entonces esa situación deseada que quiero transformar. ¿Cuáles son esos aportes positivos que voy a dar a esa situación para transformarla en algo que me preocupa, en algo que se optimice y nos deje de preocupar y tenga un resultado, por supuesto, satisfactorio para todos? Entonces los invito a ponerse los binoculares, no sé si así se llaman aquí, para ver con lupa y bien con zoom cuáles son esas situaciones de la cotidianidad que ustedes están viviendo. ¿Algún aspecto que les puede ayudar también mucho esto, tanto en la formulación como al momento de llevar adelante después el proyecto? Es que el diagnóstico sea participativo, de tal forma que la comunidad los ayude a ustedes a seleccionar esa prioridad que va a generar la necesidad o el problema que ustedes quieren resolver. Porque si entre todos acuerdan esa necesidad, ese problema, todos se van a involucrar y todos se van a comprometer a lo largo de todo el proceso que significa desde la elaboración, el diseño y luego la implementación del proyecto. Suele ser muy interesante y muy efectivo. Así es. Perdón, Mónica. No. Tuve miedo de que no se estuviera grabando. Entonces, una vez que ustedes tienen esta situación deseada ya en su cabeza, plantearse cuáles son los objetivos a los cuales quieren alcanzar. Entonces, los objetivos son ese para qué. ¿Qué nos proponemos lograr? ¿Sí?
Y en los proyectos se estila tener un objetivo general y no más de 4 o 5 objetivos específicos. No es la carta Papá Noel, ¿ok? Seamos concretos. Y en la medida que seamos concretos, es más alcanzable las acciones y cumplir ese objetivo general. Si ponemos demasiados objetivos específicos, o el objetivo general es una cosa gorda, enorme, donde va a abarcar, acomodar todo, la consecuencia va a ser que lo más probable es que no se logre alcanzar ese objetivo porque tendría demasiados componentes. E insistimos, los proyectos, todo proyecto, no solamente este, cualquier proyecto debe ser concreto, alcanzable, medible, ¿sí? Para poder decir que el proyecto funcionó. Los problemas son muchos, bueno, habrá muchos proyectos distintos, pero no con un proyecto vamos a resolver todos los problemas. Eso es el primer error que usualmente cometemos cuando elaboramos un proyecto, sobre todo si es social. Entonces, los objetivos parten de la situación no deseada, pero no solo lo que queremos, sino lo que podemos transformar. Eso es importantísimo, por eso está en mayúscula. El objetivo general es lo que puedo transformar. Lo otro queda en el gap de la brecha entre lo idealizado y lo que realmente puedo lograr. ¿Y por qué hago este hincapié? Porque a veces los problemas que tenemos y la situación deseada, nosotros no somos el actor que lo puede resolver, porque no tenemos la expertise, porque sencillamente no nos toca, no es nuestra responsabilidad. Cada actor de la comunidad tiene un rol distinto. Entonces tratemos de abordar un problema con un objetivo general que yo pueda realmente alcanzar. ¿Ok? Igual que los objetivos específicos. Deben ser claros, alcanzables, medibles, concretos, sencillos. ¿Sí? Usualmente comienzan con un verbo. ¿Por qué? Porque da la sensación de logro, obtener, alcanzar, mejorar, reducir, ¿ok? Incrementar, que son acciones concretas que ustedes van a realizar. Entonces, el objetivo general presenta la finalidad central del proyecto y lo que se busca lograr. Responde a la pregunta, ¿qué queremos lograr al final del proyecto? Ese es el objetivo general. Los específicos se desprenden del general y son como esos pasos intermedios o el paso a paso para lograr el general. ¿Ok? ¿Eso está claro? Un aspecto que tal vez a esta altura de lo que vamos compartiendo es necesario que sepan, es que este concurso tiene que ser una excusa para que ustedes se animen a llevar adelante proyectos. Por supuesto que tiene que haber ganadores, porque bueno, en todo concurso hay, pero también el propósito de SOIJAR es que de ahora en más mantengamos vínculos de acompañamiento, donde ustedes, más allá del concurso, puedan concretar, insisto, esta manera de mejorar o de transformar la realidad que tienen. Esto está claro, ¿verdad? Siéntanse libres de hacer consultas o de lo que sea, sí, para no las dudas, ¿no? Bien, entonces, otro punto importante es la población destinataria, que son las personas a las que va dirigida la acción o las que se ven favorecidas para los efectos de un proyecto. Usualmente los destinatarios se dividen en destinatarios directos e indirectos. Entonces, concéntrense, en principio, en los destinatarios directos, que son esas personas o grupos o organizaciones a las que va dirigida un proyecto. Y los indirectos, que son esas personas que por vinculación o por repercusión, también las acciones que nosotros vamos a generar los puede favorecer. Entonces, los ejemplos de destinatarios directos pueden ser, por ejemplo, 50 jóvenes entre tal y cual edad que participan de las actividades organizacionales de tal comunidad o de tal núcleo. ¿Sí? Y los ejemplos de destinatarios indirectos es la comunidad X, ¿sí? Que es donde se localiza quizás esas familias de los chicos que ustedes están preparando, o las otras organizaciones, o los padres, no lo sé, va a depender del proyecto que ustedes estén armando.
Entonces, para la acción, las actividades claves para efectos de ya la ejecución del proyecto son las tareas concretas que ustedes van a realizar para alcanzar ese objetivo. Entonces, una vez que ustedes tengan su objetivo general claro y tengan esos 3, 4, no más de 5 objetivos específicos, comenzamos entonces a generar esa estrategia para mejorar la realidad con acciones concretas. Entonces, esas acciones tienen que ser esas tareas y es importante definirlas en concordancia con cada uno de esos objetivos. Y allí también es importante, como decía Mónica al principio, establecer tiempo de duración, quiénes son los responsables, cuál es la acción que van a generar, una acción a la vez, no un choclo de acciones. Insisto, porque a la hora de medir, es importante medir una cosa a la vez, ¿sí? Por ejemplo, si decidimos que una actividad es un taller de prevención sobre X tema, no debemos olvidarnos que esa actividad conlleva a difusión de la actividad, buscar una locación, buscar los speakers, no sé cómo se llaman, los que van a dar la charla o la actividad, ¿me explico? El traslado, o sea, cada una de la logística que acompañan a determinada acción. Parte de la propuesta. Sí, diga Mónica, perdón. Un aspecto importante también que siempre tenganlo en cuenta, cada vez que se genera una actividad, inmediatamente se genera un responsable, siempre tiene que haber, aunque sea una mínima actividad, siempre tiene que haber un responsable, alguien que se encargue de que esa actividad se haga. Y también, paralelamente, un plazo. Es como que las tres cosas las tienen que pensar a la vez, si ustedes quieren, para que realmente las cosas se hagan. Es decir, defino la actividad, pienso en quién de todos los que me acompañan la puede hacer mejor y también le pongo un plazo para que no se diluya o se quede en el tiempo. Eso es muy importante porque les va a permitir realmente hacer efectivo el proyecto. Sí, aquí les voy a compartir, por ejemplo, este primer cuadro, que yo le comentaba a Mónica antes de unirnos con ustedes, se llama Gantt, seguramente muchos de ustedes lo conocen, y es una hoja de Excel sencilla que cada quien diseña con los campos que quiera. Yo utilizo mucho, por ejemplo, un Gantt y defino la acción que vamos a hacer, cuáles son esos componentes, o sea, qué implica cada una de las acciones, qué requiero, quién es el responsable y el tiempo. Por ejemplo, aquí, esto es un ejemplo muy sencillito. ¿Cuál es la actividad que ustedes se proponen hacer? ¿Quién es el responsable de que esta actividad se lleve a cabo? ¿Y cuál es si es por mes, si es por semanas, si es por año? Ustedes lo diseñan a su manera. Pero es bueno tener eso, e incluso la sugerencia que hacemos es que ahora con el uso de la tecnología, lo que estamos haciendo, los que hacemos este tipo de proyectos, es generar Drive en Google, de manera que cada uno de ustedes, de los involucrados en el proyecto, tenga acceso y pueda ir viendo los avances del proyecto. ¿Sí? Entonces, la actividad 1 es X actividad, quién es el responsable y cuál es el periodo de ejecución. Aquí yo abriría más columnas, ¿sí? Entonces, en la actividad, el responsable, qué requerimientos tiene, y lo pueden dividir incluso más, si es material, si es logística, si es comida, si es insumos, todo lo tienen que tener mapeado en un solo cuadro que puedan compartir en un Drive con todos los integrantes del proyecto, porque es una forma muy prolija de comunicarse en tiempo y forma, o sea, a la vista. ¿Okay? Un aspecto que quisiera sumar es que vieron que uno cuando le dicen, bueno, tengo que hacer un proyecto, uno lo presenta bonito, o son como papeles que después lo presentó y lo archivó. Usted tiene que considerar que ese proyecto lo tienen que tener, por ejemplo, en papel, pero que lo pueden ir, digamos, poniéndole observaciones, ir mirándolo, porque de vuelta tiene que ser una hoja de ruta de ustedes. Entonces también acostúmbrense que el proyecto, eso que ustedes formalmente nos presentan, después lo tienen que tener, digamos, en la tarea cotidiana y lo tienen que ir
que está bueno si es que lo tienen que ir modificando, porque bueno, eso hace a la gestión, digamos, a todo el camino que ustedes van recorriendo. Pero recuerden, porque esto también puede servirles, que ese proyecto, ustedes lo presentaron, bueno, listo, ya queda, yo me lo acuerdo, pero bueno, ya quedó en una carpetita o quedó en la computadora. No, ténganlo a mano y recuérdenlo todos los días y utilícenlo como una herramienta de trabajo. Así es. Y recuerden que esta parte de con quiénes, lo que vamos a ver ahora, también es importante porque generando, o sea, siendo la convocatoria un concurso de buenas prácticas, las buenas prácticas se hacen, y es parte del concurso, con aliados. Entonces, ¿con quiénes vamos a trabajar este proyecto? Y eso es sumamente importante. Siempre necesitamos de otras organizaciones, de otras personas, para poder no solamente desarrollar proyectos, sino hacer las actividades. ¿Sí? No, nadie funciona solo. Entonces, es muy importante a la hora de generar alianzas, más allá de los proyectos, de generar alianzas, conocer quiénes son esas instituciones o personas con quienes nos vamos a aliar. ¿Okay? ¿Para qué? Porque a veces, como le decimos en criollo, es más complejo el remedio que la enfermedad. Y a veces hacemos alianzas con organizaciones que son mucho más complejas, o burocráticas, o desordenadas, o no tienen el expertise que necesitamos, o nos exigen un montón de cosas que casi que es inviable, y es más bien otro problema adicional, ese aliado que en teoría me iba a ayudar a resolver mi problema inicial. Entonces, ¿cuál es el consejo nuestro? Cuando diseñamos un proyecto social, en muchos casos, como les decía, necesitamos a otros para su mejor implementación. La pregunta es, ¿para qué y por qué necesitamos a quién? Puede ser porque esa institución tenga un recurso económico que yo no tengo, puede ser porque tiene expertise o capacidades que mi organización o mi realidad no tiene, porque tiene un conocimiento en una materia que a mí me hace falta o me complementa, o, importante, por su legitimidad. La reputación aquí es primordial. No hagan alianzas con instituciones cuya reputación sea inferior a la de ustedes. Toda alianza es para sumar. Es una relación ganar-ganar. Lo mismo piensa la otra institución cuando se van a aliar con ustedes. Entonces, estamos en una conversación de tú a tú. ¿Sí? Por otro lado, ¿a qué nos referimos con otros? ¿Quiénes son esos otros? Esos otros pueden ser unas organizaciones sociales que son o tienen personería jurídica o no. Pueden ser empresas, sector público, sector privado, o pueden ser organizaciones estatales, bien provinciales, nacionales, municipales. Pueden ser multilaterales, pueden ser organizaciones de la sociedad civil, como dice la primera, que forman parte de la misma comunidad. Ustedes, que son los expertos y los que conocen su realidad, pueden medir con quiénes se van a aliar. No necesariamente todas las organizaciones sirven para aliarse para resolver todos los problemas. Unas sirven para determinados problemas, otras sirven para otro tipo de problemas. Entonces, cada proyecto puede tener sus propios aliados. No todos los proyectos tienen que tener siempre los mismos aliados. ¿Eso sí se entiende? Entonces, ¿en qué medida necesito al otro? Bueno, en la medida, primero la relación tiene que ser sana. Cuando digo sana es por lo que decía inicialmente. No tienen por qué ponerse las amarras, que más bien digan, uy, ahora me alié con esta organización y pierdo independencia, pierdo, ¿cómo se llama esto? Libertad, o tengo un bozal que no puedo decir cosas. No. Ante que nada, digamos, la soberanía de la organización propia y la de los otros. Entonces, cuando nos referimos a otros, tiene que ser, ¿en qué medida dependo de ese otro? Si realmente lo necesito, si no lo necesito, pero me aporta, o si definitivamente no lo necesito. Ustedes tienen ese termómetro de saber a quién le van a tocar la puerta y para qué. Esto es una parte muy importante
y de eso tengo muchísimo material como para después, si quieren, tipo un mapa de quiénes pueden ser esos aliados, identificación de lo que llamamos audiencias claves, la ponderación de esa audiencia clave y demás, ¿sí? Un aspecto acá importante respecto de los aliados es que, porque se va a tener en cuenta al momento que los jurados tengan que valorar, es que ustedes traten de presentar, digamos, aliados que ya tengan o que si los van a tener tienen posibilidades concretas de sumarlos, y también aliados a futuro. Esto va a ser importante en la valoración, es decir, los jurados, porque recuerden que las buenas prácticas quieren o pretenden que nos vinculemos con nuestros entornos, que celebremos alianzas. Entonces, en este punto en particular, la de las alianzas, hay dos aspectos que son interesantes que ustedes tengan en cuenta que el jurado va a valorar. Uno es si esos aliados ya están o si van a venir, y también qué nivel de formalización logran con esos aliados, que eso también es importante. Es decir, yo sumo a alguien que viene a colaborar con el proyecto y lo que trato de hacer es establecer algunas condiciones mínimas formales, que eso también es muy importante, porque ustedes van a ver que establecer las reglas de juego con los aliados que se van a incorporar también puede resultar beneficioso y sano para el proyecto. Es decir, para que sepamos, tanto nosotros como nuestros aliados, bueno, qué hacemos cada uno, qué grado de responsabilidad vamos a tener. Entonces, la identificación de los aliados presentes y futuros y la posibilidad de formalizar a futuro o de demostrar que estamos formalizando esas alianzas es muy importante cuando el jurado tenga que valorar. Se los decimos porque a lo mejor si ustedes ya presentaron los proyectos, ese aspecto lo pueden mejorar. Exacto. Bien, entonces. Pero, perdón, Mónica, yo que Sí. ya presenté el proyecto, ya no tengo manera de volver a presentarlo. Sí. Ah, ¿y cómo puedo hacer? Mira, sencillo, lo que podés hacer es, yo voy a anotar que vos estuviste participando y de Dale. cualquier manera ustedes van a recibir una comunicación de tal forma de decir que aquellos que ya presentaron sus proyectos, si después de la tutoría los quieren retomar como para mejorar, lo van a poder hacer. Perfecto, Porque buenísimo. por eso se amplió la inscripción también. Ah, perfecto, gracias. Bárbaro. Importante que lo identifiquen también como proyecto final o proyecto 2 o sustituya este al otro, o sea, para nosotros tener claro que el proyecto que estamos revisando sea el final. Claro. Bien. Entonces, bueno, luego entramos en una posición de evaluación. ¿Para qué vamos a evaluar? Entonces, la evaluación es un componente que tenemos que incorporar cuando además de un financiamiento, para poder saber cuáles son esos indicadores que nos van dando el avance para el logro de esos resultados que pretendemos lograr. Entonces, desde una visión de aprendizaje, mejorar, la evaluación es central. Dice, lo que no se mide no se puede mejorar. Es una premisa, ¿no? Entonces, es bueno revisar todo aquello que vamos haciendo para tomar decisiones correctas y sobre todo a tiempo, para poder ajustar o redireccionar esa intervención puntual que estemos haciendo. El evaluar posibilita la oportunidad de identificar errores, de corregirlos, de identificar cuáles son esas causas, si hubo alguna dificultad, y estas consecuencias. Permite también a veces mapear cosas que al inicio no teníamos mapeadas, porque no las conocíamos, porque se nos pasó, o porque son consecuencias de una mala decisión. Entonces, es importante siempre tener en cuenta esa evaluación de las acciones. Si van a hacer actividades con chicos, con quien sea, evaluar cuántas personas vinieron, si se cumplió el objetivo, o sea, ¿qué espero yo de esta actividad? Nosotras hoy día, ¿qué esperamos de esta tutoría? Bueno, lo primero que esperamos es que todas las personas que tienen algún tipo de duda,
o que presenten proyectos y quieran conocer más de cómo se hace un proyecto, más allá que ustedes obviamente lo saben, puedan participar en la tutoría y que salden dudas. Ese es el objetivo principal de esta actividad. Al cierre de esto, con los comentarios de ustedes, nosotros vamos a saber si logramos el objetivo o no. Y ya eso es un indicador para nosotros. A lo mejor nos dice, mira, muy linda tu clase, muy linda la charla, pero yo tenía una duda y no para nada me solucionó esto. Bueno, entonces es un indicador para decir, tenemos que mapear otras cosas que a lo mejor desconocíamos. ¿Ok? ¿Cuándo evaluamos? Bueno, antes de implementar el proyecto, nosotros debemos conocer cuál es el punto de partida o la línea base, ¿sí? Durante el proyecto, entonces, esa evaluación que nos permita mejorar sobre la marcha y corregir, y al finalizar el proyecto también una evaluación general del trabajo que realizamos. ¿Sí? Si quieres aportar algo, Mónica. Sí, un aspecto que me parece que les puede sumar es que cuando van a hacer, tanto en el antes, o sea, al momento de diseñar el proyecto, de pensarlo y de diseñarlo, empiecen a registrar todo lo que vayan haciendo. E inclusive, en el momento donde se les dice que pongan los instrumentos de evaluación, incorporen el registro de cada cosa que van haciendo, porque el registrar les va permitiendo a ustedes reflexionar sobre lo que van haciendo. Entonces, en eso es un poco lo que decía Janet, ¿no? Les permite adelantarse o a lo mejor detectar un posible error y entonces se pueden adelantar y eso les puede permitir ahorrar tiempo o les puede permitir ahorrar dinero. Entonces, acostúmbrense a registrar. Inclusive el registro de lo que vayan haciendo va a ser también una valoración importante que el jurado va a tener en la rúbrica. El registro, más allá que ustedes pongan que dentro de los instrumentos o dentro de la evaluación, bueno, van a utilizar encuestas, van a medir la cantidad de asistentes y demás, el registro cotidiano de lo que van haciendo, eso va a ser muy importante. Y no solamente, porque consideramos que es importante que lo valore mucho el jurado, porque realmente les va a ayudar un montón en que puedan, sobre todo, concretar el proyecto que están intentando llevar adelante. Por eso la valoración de la registración. Cuando decís el registro, digamos, de cada actividad, por ejemplo, ¿a qué te referís específicamente? ¿A la cantidad de asistentes? A todo lo que, viste, cuando vos decís, bueno, de nuestro proyecto, bueno, la elaboración. Hoy empezábamos a elaborar, viste, como si fuera como un diario, donde vos decís, bueno, hoy elaboramos, empezamos a elaborar el proyecto, vimos que al identificar la necesidad, vimos esta dificultad, todo eso a vos te va a permitir que como lo vas registrando, lo vas reflexionando, y eso te va a permitir ir optimizando el siguiente paso. ¿Se entiende? Es como si te dijera un libro, un cuaderno diario, ¿viste? Un registro de tareas. Sí, y otra cosa también importante es centrarse en las bases, digamos, los principios de SOIJAR, ¿sí? De la buena práctica. Inclusión, igualdad, equidad. Ese tipo de cosas tienen que ser determinantes para evaluar la actividad. Porque si nosotros queremos hacer un proyecto de buena práctica y un principio es la inclusión, si ustedes van a hacer una charla, entonces, yo estoy poniendo un ejemplo de cosas que desconozco, pero de la realidad, si la charla se va a, o sea, más allá que la charla hable sobre un aspecto social o musical, el evaluar si fue inclusiva es importante de ustedes como indicador. Cuando digo inclusiva, implica entonces que tengan las personas que vayan a asistir a la charla, o sea, el nicho, el público objetivo, si hay algún tipo de personas con discapacidad, por ejemplo, que tenga la facilidad para entrar, si hay alguien que tenga alguna discapacidad auditiva o no, que haya entonces la persona que haga lenguaje de señas, o si el componente que ustedes van a evaluar allí es la equidad,
o si es la inclusión o la integración. Entonces, evalúen cosas también que tengan que ver con la buena práctica para que realmente ese puntaje y esa análisis les dé a ustedes o ya a nosotros el hecho de que esa actividad es una buena práctica, porque además del contenido de la actividad se lograron cosas como esos valores principales de Soy Hard. ¿Sí me explico? A Eso esto es le importante. sumo un aspecto que los puede ayudar en función de los proyectos que ustedes han ido presentando. La recomendación que les hacemos es que, ¿vieron en la invitación a participar del concurso que están definidos cada uno de los principios de SOIJAR? Revísenlos, porque al momento de tener que ustedes poner en el proyecto cuáles son los principios que ustedes eligen llevar adelante, que tengan que ver con esa conceptualización que está. Porque a veces, ¿vieron el concepto de inclusión? Hay muchos conceptos, por eso la recomendación que le damos para que después sea mejor valorado, sobre todo por el jurado, es que revisen si los principios que ustedes reconocen que sus núcleos y su proyecto está representando coinciden con el concepto de cada uno que propone SOIJAR. ¿Queda claro esto? ¿Mm? Claro. Por ejemplo, si hay un núcleo de ustedes que está en una comunidad y en esa comunidad hay una escuela de educación especial para niños con determinadas características y ustedes necesitan, digamos, porque el problema es, por ejemplo, eso que hablábamos, de niños de mucho tiempo de ocio, o que el núcleo no ha podido concretar un número importante de chicos para sus actividades cotidianas. Entonces, definiendo ese problema, siendo inclusivos, eventualmente ustedes pueden decir, bueno, sí, para la charla existieron 100 personas. Bien, pero ¿cuántas personas de la escuela de niños con características especiales o determinantes pudieron entrar a la charla? No ninguno. Entonces, ahí evaluemos, ¿pero es inclusivo o no? ¿Sí? Estoy poniendo cualquier ejemplo, y que es de la realidad, porque también esos chicos pudieran, quizás no todos, pero pueden tener acceso a actividades dentro del núcleo, que implican otras cosas, sí, para eso son las alianzas. Y traten de, en la redacción, ¿vieron? Cuando lo redactan en el formulario, de hacerlo de una manera que quede demostrado que ustedes están cumpliendo con ese principio. Porque eso también es un aspecto que el jurado va a tener en cuenta. Eso es importante, que lo redacten de tal forma que ustedes puedan demostrar que si ustedes dijeron, bueno, nosotros estamos con el principio de la promoción y de la inclusión. Bueno, que quede demostrado que ustedes están llevando a cabo eso, en la redacción. Por ahí, estas observaciones que les estamos dando tienen que ver con haber leído los proyectos y ayudarlos en la, digamos, en la mejora, porque también hemos estado trabajando en las rúbricas de los aspectos que los jurados van a tener que considerar. Entonces, en esto los estamos ayudando. Exactamente. Entonces, ¿cómo se evalúa? Bueno, para definir cómo vamos a evaluar, tenemos que mirar los objetivos, lo que estábamos hablando ahora. La metodología de evaluación puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa. Todo depende del aspecto que ustedes van a evaluar, ¿sí? Hay distintas herramientas de evaluación. Es importante que ustedes, más allá de poner la herramienta o no, sí, como bien acaba de decir Mónica, se corrobore que el indicador que ustedes están poniendo como logro o no, se corresponde también a una forma de evaluar, que no se ciña solamente a si asistieron o no, indicadores también genéricos que se están usando mucho ahora porque nos da mucho pie a nosotros de saber el género de los chicos, ¿okay? El género de las personas que asistieron, por supuesto el rango etario porque ustedes van a definir su población objetivo, en fin, ustedes, dependiendo al objetivo y al problema que ustedes vayan a resolver, generen ustedes a través de las preguntas disparadoras cuáles son esos aspectos que ustedes van a evaluar como indicador.
Perdón, y en ese aspecto, porque también lo hemos mirado en los proyectos que ustedes han presentado, revisen si tanto la evaluación como los instrumentos que ustedes proponen sirven para ayudarlos a ver si están resolviendo el objetivo general y los objetivos específicos. Porque a veces en la elaboración, vieron, uno se va compenetrando, pero se olvida de los objetivos generales y específicos. Y la verdad que ustedes tienen que tratar de asegurarse que eso se cumpla. ¿Queda claro? Bien. Ahora entramos en el último aspecto de la elaboración de un proyecto, y es el presupuesto. Más allá del premio SOIJAR, lo ideal cuando se elabora un proyecto es saber cuánto me cuesta hacerlo. Y para poder saber cuánto cuesta, lo importante es tener todos los aspectos que hemos hablado hasta ahora mapeados, definidos, listos en una hoja maravillosa, y después sentarse a, número 1, desglosar cada actividad. Me encanta el desglose porque te da la especificidad. Y cada uno de esos componentes, entonces colocarle un valor. El desglose de qué va, en saber qué tipo de recursos necesita esta determinada actividad. Si es recurso humano, anotar cuántos recursos humanos son, 1, 2, 3, 10. Si necesita algún tipo de insumo o de material tecnológico, si es una computadora, si es un iPad, si es un software, si es X cosa. Si lo tengo, si tengo que alquilarlo, si tengo que comprarlo, si es propio, también es importante ponerlo. Todo recurso, así sea propio, hay que ponerlo, porque si lo necesitamos, lo tenemos que poner. Y por último, ese valor o precio que esa componente requiere. Hay distintos rubros para el desglose. Cada quien lo puede hacer a su manera. Ustedes pueden dividirlo en materiales e insumo, ahí en la lámina está un poco el ejemplo, si son viáticos, movilidad, refrigerios, librerías o cosas de oficina. Si son herramientas, esas herramientas pueden ser o tecnológicas o pueden ser herramientas físicas como un micrófono, una silla, una pantalla, un proyector. Si son equipos musicales, equipos de sonido, equipos tecnológicos. Si es infraestructura, más allá de que la municipalidad preste el auditorio, de que la escuela de al lado preste la sala, lo necesitamos, o que la sede de ustedes de la orquesta tenga un auditorio, no importa, mapéenlo, colóquenlo, ¿sí? Si es un material de difusión, si lo hacen por redes sociales, bueno, colóquenlo, hace falta siempre un diseñador, hace falta alguien que escriba ¿cómo se llama? El copy del mensaje que van a publicitar. Cuántas horas de trabajo también es importante mapear, sobre todo si esas horas de trabajo van requerido a un esfuerzo de un profesional, porque tiene una tasa, digamos, de honorarios que cumplir. En fin, todo ese tipo de cosas tienen que ponerlo porque te da a ustedes una idea real de cuánto cuesta. Y después lo convierten entonces en un Excel, esto es una propuesta nada más, cada quien lo puede hacer a su manera, donde tengan que poner si son aportes propios, que es importante ponerlo, y si son aportes de otras entidades. ¿Por qué recomendamos poner aportes propios? Porque no es este caso del concurso, pero a veces Ministerio de Cultura, los municipios lanzan convocatorias y del 100% del costo total del proyecto, la convocatoria pide que un porcentaje sea asumido por la organización. Ese porcentaje que es asumido por ustedes, no necesariamente es que ustedes tengan que tener el dinero en la cuenta bancaria de la organización, sino que ustedes van a demostrar que tienen recursos propios que cuestan dinero y que si ustedes tuvieran que capitalizarlo o pagarlo es un componente importante, es un capital. ¿Ok? Eso en términos generales. Entonces, invitamos a que ustedes desglosen cada uno de los componentes de esas actividades que van a hacer y comiencen entonces a monetizar el costo de esos insumos o de esos componentes. Al final van a tener un subtotal por cada rubro, que también les da una idea después de cómo administrar los recursos, y van a tener
al final de todo, un total general de lo que cuesta el proyecto. A la hora de ustedes hacerle seguimiento a esas acciones, van a tener ya un costo estimado de cada una de las actividades que van a hacer y van a velar porque ese costo no se exceda o el gasto, mejor dicho, el momento de ejecutar la actividad no exceda a lo presupuestado. Entonces, eso da garantía de, si tuvieran que rendir cuentas en otro proyecto, de que la rendición de cuentas va a ser un paseo y no un trabajo exorbitante y angustioso. Y además les va a dar garantías de que el proyecto, así como fue cronometrado o diseñado, va a llegar a su fin porque tiene los recursos suficientes para que eso suceda. ¿Hasta aquí alguna duda o algún aporte adicional? Si ustedes me permiten, voy a hacerles otra recomendación que a lo mejor les puede ayudar. Les hago una pregunta. ¿Los proyectos ustedes los elaboraron solos o los elaboraron, digamos, en equipo, con otras personas? Yo en mi caso, una parte con otras personas y otra parte sola, la mitad con otras personas y la mitad sola. Acá, en general en equipo, si bien nos fuimos dividiendo tareas o partes de escribir, en general lo fuimos armando en equipo. Sí, en mi caso también. En equipo. ¿Gabriel? También, o sea, tengo un equipo de trabajo y bueno, vamos leyendo y vamos socializando las diversas problemáticas. No es tan fácil porque, bueno, como ustedes dicen, como ir a un lugar, ¿sí? Y a veces se complica ir a un lugar porque es como que nos llueven muchas cosas, entonces estamos tratando de definir exactamente cuál, achicarnos en las pretensiones, digamos. Pero bueno, no es cuestión a veces de achicarse por achicar, sino de buscar. Hoy. ¿Se fue Gabriel? Sí, creo que internet le está jugando mal. Hola, no sé si estoy saliendo ahí porque se me Sí, apagó la ahora sí, computadora. Gabriel. Ahora sí. ¿Otra Hola, vez? hola. Ahora sí. Te escuchamos. Estás Mientras muteado. que Gabriel ve si puede volver, ¿saben por qué les hacía esta pregunta? Porque no significa que lo tengan que elaborar todos en el mismo momento de la elaboración, estén todos. Pero sí que en la lectura vayan participando distintas personas de sus equipos, porque cada una de ellas puede aportar algo significativo para un área específica que a lo mejor es buena. Por ejemplo, tal vez alguien del equipo sea más minucioso en el momento de determinar el presupuesto, y capaz que si lo elabora uno solo, se está olvidando de algún aspecto. Entonces cuanto más, después al momento, puede ser que lo elabore uno, la ideal es que lo vayan elaborando entre todos, pero es bueno que la lectura o determinadas partes se la den a determinadas personas del equipo, que ustedes dicen, ay, fulano es bueno para tratar de ayudarnos a elaborar el presupuesto. Entonces, bueno, que ese fulano participe, porque esto les va a permitir, digamos, sobre todo en materia de presupuesto, tener en cuenta hasta aquellas cuestiones más mínimas, porque a veces no tener en cuenta alguna cuestión mínima, de vuelta, les puede resultar a lo mejor un desfasaje tanto en recursos económicos o en tiempo también. Así que un poco la recomendación es esa, que traten de involucrar, por lo menos en la lectura final, a todos los del equipo para que cada uno pueda hacer un aporte final que seguramente va a ser un aporte significativo. Porque esto también es el espíritu del Soijal, ¿no? Esto del trabajo colaborativo, de necesitar del otro y de ver el otro con qué me puede llegar a aportar de una mejor manera. Estas son las construcciones colectivas que resultan efectivas. Claro, y apoyando lo que dice Mónica,
también la parte importante es que cuando se hacen en equipo, no hay posibilidad, digamos, de que si a Mónica le delegamos una determinada tarea, cuando Mónica dice, no, si yo voy a hacer, por ejemplo, voy a organizar la charla X, la primera, a nivel de presupuesto, cuando llega el día de la charla, bueno, Mónica botó la casa por la ventana, contrató un conferencista, hubo que pagar un boleto de combi, el almuerzo del tipo, el hospedaje, y de repente nadie más sabía que esa actividad iba a ser así. Y no estaba mapeado el costo de esa actividad. Y ahí cae, es un golpe de la rodilla a un proyecto, porque se le va de las manos los costos. Entonces, por eso les decía que el tema de poner las cosas en un drive también a veces es una buena iniciativa porque todos van a vaciar en un mismo documento y está a la vista de todos. Más allá de que obviamente hay que reunirse, qué sé yo, y parte de la buena práctica comienza en casa en cómo elaboramos el proyecto. Un proyecto que se elabora en silos o en guetos no es una buena práctica y no creo que tenga un final feliz. Voy a prender la luz porque... Y en ese mismo ejemplo que pone Janet, fíjense que a lo mejor, en el mismo ejemplo, ustedes están compartiendo y dicen, necesitamos un transporte y lo ponen al costo del transporte. Y a lo mejor aparece alguien que dice, ay, pero voy a ver a fulano que tal vez done el transporte y entonces ese dinero ustedes lo pueden tratar de pensar y asignar a otra cosa. ¿Sí? Por eso esto es tan importante que de manera colaborativa se hagan las cosas, porque siempre les va a ayudar a mejorar. Ese criterio colaborativo tiene que estar. Aparte que lo demuestren, también va a ser muy valorado por el jurado. Así es. Y parte digamos, de lo recomendable también es que como van a hacer alianzas con organizaciones, esa organización o parte de la representatividad de esa organización participa de manera activa en el proyecto y deleguen responsabilidades. ¿Sí? O sea, tomando en consideración de que ustedes son, voy a decir, los dueños del proyecto, porque son los que convocan, los que hacen el proyecto, porque son los que tienen un diagnóstico determinado. La alianza, la organización con la cual se están aliando, va a aportar una determinada solución o una determinada acción, definir para qué me estoy aliando y para qué busco a quién. No que ahora la persona o la organización viene y va a poner orden y va a cambiar el proyecto. No, ese problema, me parece que ustedes tienen otro problema, hagamos otra cosa. No, ya va. Yo definí cuál es mi problema y esto es lo que yo quiero trabajar. Y te invito porque tú tienes expertise en esto, o porque tú tienes el espacio que necesito, o ¿te sirve? ¿Quieres trabajar conmigo de esta manera? ¿Sí o no? No, no me sirve porque, perfecto, no pasa nada, busco otro aliado. Pero no aliarse con organizaciones o con personas que en vez de sumar, resten porque son complicadas. Ustedes saben cuál es la realidad y ustedes saben cuál es su proyecto. No quiero decir con esto que no escuchen. Siempre hay que escuchar, pero ustedes son el dueño del proyecto. ¿Ok? Bueno, chicos, en aras de respetar el tiempo de todos, ¿hay alguna duda adicional que quieran comentar? Este es el tiempo de un proyecto en particular. Igual estamos disponibles como para... Eventualmente si desean en su momento contactarnos, quedamos a disposición. Exacto. Sí, creo que la grabación se las pudiéramos enviar, no sé si Cejar va a decidir montarla en algún lugar, o en el canal de YouTube, pero en todo caso por correo les podemos después dar la información de qué se va a hacer con esta grabación, al igual que la presentación. ¿Sí? Inclusive también la recuperación de los proyectos que presentaron, si los quieren volver a revisar. Toda esa información se las vamos a mandar. Claro. Y bueno, para nosotros es importante, hablando de evaluación, conocer feedback de ustedes. Los invito a abrir su micrófono, por favor, y decir con toda honestidad qué les pareció la capacitación, si les sirvió de algo, si les aportó algún conocimiento que ustedes eventualmente no tengan. También para nosotros es importante para poder mejorar cada vez más y atender a la gente en la medida que necesite. No hablar de cosas que de repente ustedes ya sabían. Y ¿se cumplieron las expectativas de ustedes con esto? Sí, perdón. Sí, Gabriel, habla tú. Perdón. Antes de que se me vuelva a apagar la computadora.
voy a poner en el presupuesto una computadora. Muy bien. Absolutamente recomendado. No, bárbaro. La verdad que viene bien escuchar otras miradas, relacionar con lo que uno aprendió y bueno, fortalecer para el concurso, para la vida o para lo que toque. Siempre es bueno compartir saberes. Así que eso es lo que tiene de bueno el compartir el saber, ¿sí? Que ahora lo tengo yo también. Así que, nada, felicitar y agradecer a todos por la participación y bueno, vamos Gracias, a Gabriel. trabajar. Así es. Bien. Yo creo que fue muy concreto todo y realmente hay información que yo no había interpretado de la manera que se explicó ahora, por lo cual la tutoría hace mucha diferencia, me parece. Uno por ahí lee una oración, trata de ser objetivo para leerlo, pero bueno, siempre es importante escuchar a la persona que lo escribió qué es lo que se espera que uno interprete, porque ahí uno por ahí se pierde sin querer. Así que muy útil para mí, muy concreta, muy claro todo. Excelente. Personalmente, en la parte de presupuesto, por ejemplo, yo había entendido que tenía que usar el presupuesto del dinero que se otorgaba y no el presupuesto total del proyecto. Entonces ahí, ahora no, claro, había entendido otra cosa, digamos. Entonces está buena la tutoría para poder acomodar ahí cosas que uno se va perdiendo, o lo de la evaluación de volver todo el tiempo a los objetivos. Sí, así que muy, muy importante. Perfecto. Yo tengo unas consultas, ¿se pueden hacer ahora o lo hacemos mediante un chat o mail? Como quieras. A ver si por ahí, porque le puede servir al resto, si te la podemos evacuar ahora, si no, quedaremos en contacto. Bueno, por un lado, ahora entiendo que entonces las alianzas tienen que ser específicas, hay que nombrarlas, por lo cual uno se tiene que contactar antes con la alianza, no que queden una idea y dejarlo después si ganamos el concurso o no. ¿Está bien lo que entendí? Claro, o sea, las podés poner, lo que sí tenés que, sería interesante, o nuestra sugerencia es que pongas con quienes ya tenés acercamientos concretos, si los tenés formalizados mejor, o si los vas a formalizar, y con quienes a futuro tendrías. Porque, de vuelta, tengan en cuenta que la idea es, bueno, el concurso, ¿no? La excusa, pero tiene que ser una herramienta que ustedes los ayude a que realmente esto se pueda concretar. Claro. Y que recuerden también que parte del objetivo nuestro es, sí, disculpa Ingrid, con todo gusto te puedes retirar, mil gracias. Vale. La idea de todo esto es que nosotros como Soijar, como organización que está siempre a la vanguardia de darles esa mano técnica y de aportar y agregar valor a los núcleos a nivel nacional, podamos acompañarlos entonces en esa implementación, ya desde la parte más técnica, más de expertise nuestra, ¿sí? Para dejar sembrado ustedes en esos núcleos esa semilla de decir, bueno, esto es un aporte de verdad que me agrega valor a mi organización, y todo el tema de la metodología, todo el tema de los principios, que no es porque sean de Soijar necesariamente, es porque son buenos, sino porque en realidad la sociedad está hablando hoy día, se está comportando de una forma distinta hasta hace 3, 4 años atrás. Entonces, cuando hablamos de inclusión, no es un cliché, no es una palabra más que, bueno, como está de moda, ahora todos somos inclusivos. La inclusión se vive, la inclusión se pone allí, se demuestra, ¿ok? Entonces, eso es parte importante y ustedes, como referentes, núcleos orquestales, tienen en su mano oro puro, porque la música es una herramienta inclusiva de nacimiento. ¿Ok? Entonces, es como ustedes llevan a la detección de un inconveniente, de una situación que quieran mejorar, y a través de una alianza van a fortalecer, pero que tiene que ser demostrativo. ¿Ok? Esa es la base de esto, y la idea nuestra es esa, poder después, más allá que gane, que no gane, siempre Soijar va a estar allí, y tenemos la parte 2 de todo esto, pero no estoy autorizada a contar nada. Pero ya estamos trabajando en esto, en que si la persona no gana, no sé qué está mejor, que gane o no, porque la segunda parte es mejor.
a nivel de acompañamiento y de herramientas que vamos a tener después, ¿ok? Cuenten con nosotros más allá del concurso. Total, los contactos Sí, estarán. ¿Mm? Así es. Así Y que, bueno. última pregunta, fecha, última para reenviar el proyecto porque tengo cosas para mejorar. 4 de marzo es la fecha de presentación de proyectos. Así que igual van a recibir esta información, pero al mismo correo donde lo enviaron soliciten el reenvío, y lo que dijo Janet, muy importante, el último proyecto que manden pongan proyecto final para que quede claro que ese es el que presentaron. listo. Perdón, ¿el correo es el mismo que ustedes nos mandan a nosotros para presentar los proyectos? Y el que se llama concurso, ¿no? Exacto, el que ustedes mandaron, el de concursos, eventualmente Porque ese sería el más indicado para tener una sola vía de comunicación, ¿verdad? yo, si no me equivoco, bueno, lo voy a buscar, porque era como una planilla que había que llenar, ¿no? Sí, Completar. Ese sí, sería el que correo. dice concurso, soy Jar. Bueno, cualquier ¿Mm? cosa pregunto. Gracias. Exactamente, En la cualquier página cosa web está. quedemos a disposición. ¿Mm? Igual lo estoy buscando por las dudas. Pero en la página web está. Recuerda que la planilla era para inscribirse. Ya tú te inscribiste. Ahora lo que tienes es que mandar por correo tu propuesta. Y entonces en ese correo que te lo estoy buscando, si no en la página web está, es que vas a decir que postulaste un proyecto y que necesitas, después de la tutoría, corregir algo, qué sé yo. No consigo el correo. Aquí está. Te los copio por chat. Y ya va, que no me da. Aquí voy. Ahí está. Concurso Sistema de Orquestas. concurso@sistemadeorquestas.org.ar. ¿Ok? Bueno, chicas y chicos, un placer para nosotros haber compartido esta hora y media con ustedes. Esperamos de verdad que todo este conocimiento y les sirva para hacer sus proyectos. No sientan miedo, preséntenlos. Es preferible atreverse a decir, uy, presenté algo, quedé, no quedé. Más allá de eso, el problema lo van a seguir teniendo con proyectos sin proyectos. La idea es que lo presenten y que en algún momento puedan acudir a su dejar, independientemente que resulten o no. Y un teléfono a quien llamar y ahí vamos a estar nosotras más allá de cualquier cosa, ¿ok? Sin duda. En lo profesional y en lo humano sobre todo, ¿sí? Sin duda. Bueno, 1.000.000 de gracias y que pasen feliz noche. Gracias. Gracias, chicos, gracias por todo. Chao, chao. Luego. Adiós.